A ver, vamos al lío. Hay una idea que hemos oído mil veces, ¿verdad? Tanto que ya casi ni nos la planteamos. Ya sabes cómo va. La IA es el futuro, es imparable, una nueva revolución industrial. Lo dicen todos, pero ¿y si os digo que este mantra tan repetido esconde una debilidad tremenda? Y no hablo de algoritmos ni de procesadores. Es que, ¿y si el talón de Aquiles de la IA no está en el código, sino en la geografía? Ojo, porque esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Nos obliga a levantar la vista de la pantalla y mirar un mapa. Vale, para entender esto, como casi siempre, hay que seguir el rastro del dinero. Y es que las cifras que se están moviendo en la infraestructura de la IA son para alucinar. Hablamos de 690.000 millones de dólares. Y ojo, esto es solo la inversión de 5 empresas: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle. Para que nos hagamos una idea, esa cantidad es más grande que el PIB de la mayoría de países del mundo. Solo los 20 más ricos lo superan. La pregunta del millón es, ¿en qué se están gastando toda esa pasta? Y aquí es donde el mito de la IA como algo que flota en la nube se viene abajo. Vamos a bajar de esa nube y a poner los pies en la tierra, en el hormigón, para ver la máquina física que hay detrás de todo esto. A ver, que quede claro, la IA no vive en la nube. Eso es solo un nombre bonito, una metáfora. La realidad es mucho más cruda. Es una industria brutalmente física que deja una huella industrial gigantesca. Piensa en ello. Viven centros de datos del tamaño de ciudades pequeñas que necesitan una refrigeración bestial, en fábricas de semiconductores de una complejidad increíble, en cables submarinos que cruzan océanos enteros, en gasoductos, hasta en contenedores criogénicos. Es toda una cadena industrial, súper compleja. Y si tiramos del hilo de esa cadena, si vamos hacia atrás, vamos a encontrar un eslabón que es el más importante de todos y, paradójicamente, el más frágil. Un único punto de fallo para todo el sistema. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. Los chips más potentes del planeta, los que hacen funcionar los centros de datos de NVIDIA o los que entrenan a los modelos de lenguaje tipo GPT. Pues salen básicamente de dos sitios, Taiwán y Corea del Sur. Y aquí la escala se vuelve de locos. Fijaos en este dato. Solo una empresa, TSMC, que es la fábrica de chips más grande del mundo, se come casi el 10% de toda la electricidad de Taiwán. Una sola empresa. Es una sed de energía brutal. Claro, aquí viene el problema. Un problemón, de hecho. Ni Taiwán ni Corea del Sur tienen energía propia. Nada. Dependen casi al 100% de importar gas natural y petróleo. ¿Y de dónde creéis que viene la mayor parte de esa energía? Pues sí, del Golfo Pérsico. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Toda esa energía, el combustible que mueve la revolución de la IA, tiene que pasar sí o sí por un embudo de solo 50 kilómetros de ancho, el Estrecho de Hormuz. Es la arteria vital. Y de ella depende absolutamente todo. Y no estamos hablando de una hipótesis lejana. Este riesgo, que parecía abstracto, se ha convertido en una amenaza muy, muy real. Vamos a ver un escenario de cómo un conflicto en la zona puede bloquear esta arteria mundial en cuestión de días. Imaginemos, finales de febrero, se lanza una operación militar contra Irán. La respuesta es inmediata. A principios de marzo, Irán cierra el Estrecho de Hormuz. El día 2, atacan una planta de gas clave en Qatar. 2 días después, la principal empresa energética de Qatar declara fuerza mayor, que no puede garantizar sus envíos. Y para el 7 de marzo, el tráfico por el estrecho está prácticamente muerto. Todo esto en una semana. Una escalada rapidísima con consecuencias globales. ¿Y qué pasa en los mercados? El caos. El impacto económico es inmediato y brutal. El precio del petróleo se dispara, salta de 72 a 106 dólares el barril. Y esto en solo 2 semanas. Es una de las subidas más bestias que se recuerdan. Todo esto nos lleva a la tesis central de este análisis. Puede que el boom de la IA que estamos viviendo no sea la típica burbuja tecnológica que ya conocemos. Podría ser algo bastante más peligroso. Hay una famosa frase de Henry Kissinger que decía algo así como «Quien controla la energía, controla naciones enteras». Pues hoy podríamos añadirle una segunda parte. Y quien controla los materiales críticos, controla la inteligencia artificial. A esto se le puede poner un nombre: burbuja geopolítica. ¿Qué es? Pues es lo que pasa cuando el precio de algo, de unas acciones por ejemplo, se hincha porque los inversores están ignorando por completo los riesgos políticos y geográficos del mundo real, como si el MOPA no existiera. Y la diferencia es clave, ¿eh? Una burbuja tecnológica es cuando tienes una buena idea, pero la tecnología todavía no está lista. En cambio, en una burbuja geopolítica, la tecnología es buenísima, es real, funciona, pero está construida sobre los cimientos de un mundo que simplemente ya no existe. Un mundo que dábamos por hecho con globalización, comercio libre y cadenas de suministro que iban como la seda. Y de hecho, los mercados ya están dando señales de aviso.
Desde que empieza la crisis en el estrecho, el índice de TSMC en Taiwán un 5% abajo, el Kospi de Corea del Sur un 12% menos, el Nikkei de Japón casi un 9% de caída. El riesgo geopolítico ya está aquí, ya está golpeando las valoraciones. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo esto? Pues que quizás nuestros esquemas mentales sobre la tecnología se han quedado viejos, peligrosamente viejos. Necesitamos actualizar el chip, por así decirlo, para entender esta nueva realidad. A ver, que quede claro. El problema no es la tecnología. La IA es potente, es real. El problema es ponerle un precio, valorarla, como si todavía viviéramos en un mundo de estabilidad global, con energía barata y cadenas de suministro a prueba de bombas. Porque ese mundo, como estamos viendo, se ha esfumado. Y esto nos deja con una pregunta final, que la verdad da un poco de vértigo. La próxima gran crisis de la IA a lo mejor no viene de un bug en el código. A lo mejor viene de un misil que revienta una planta de gas a miles de kilómetros. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Porque para defenderse de algo así hace falta una cosa que ningún algoritmo te puede dar. Algo mucho más antiguo, mucho más humano. Criterio. Y no me refiero solo a tener criterio para programar. Me refiero a la sabiduría para entender el mapa, para entender el mundo físico y geopolítico sobre el que estamos construyendo y sobre el que también se puede destruir nuestro futuro digital.